Nuestro buen Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, deseamos invitar tu presencia en este lugar, en esta hora en que hemos de abrir tu santa palabra para buscar comprender mejor el mensaje que tienes para nosotros. Rogamos tu bendición y tu compañía en nuestro medio, y tu bendición también descanse sobre todas aquellas personas que tengan acceso a esta información. Lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a retomar el tema que quedó inconcluso el día de la presentación anterior. Hemos estado poniendo esta lógica. Ya entendemos que la historia de los mileristas ilustra el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y antes de retomar esta presentación, quisiera poner atención brevemente a algunas de las características de este diagrama. Hemos mencionado que este patrón está basado en la obra del Espíritu Santo, que trabaja en 3 pasos. Como sabemos, está mencionado en la palabra de Dios. Es un proceso en el cual el Espíritu Santo primeramente nos ha de convencer de pecado, como está ilustrado en San Juan 16, 7 y 8, donde nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador, sabemos, es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es esta triple convicción, la obra del Espíritu Santo. Y hemos mencionado que en esta historia se manifestó desde 1798 a 1844, fue un proceso de prueba triple. Ahora, los mensajes angélicos, estos mensajes, si bien son mensajes comunicados desde el cielo mismo, representan a nuestro Señor Jesucristo, en realidad son transmitidos por seres humanos. Y el mensaje del primer ángel en esta historia comenzó a descender, por decirlo así, o comenzó progresivamente a expandirse este mensaje a partir de 1798. Y mencionamos que aquí, ya cuando se está aproximando a 1840, el mensaje del primer ángel se ha desarrollado suficientemente de manera que Dios lo va a usar para probar a su pueblo, que eran los protestantes, durante esta historia. Lo que quiero mencionar aquí es sencillo. Si pudiéramos decir, este es el descenso inicial del mensaje del primer ángel, aquí es cuando va a recibir poder el mensaje del primer ángel. 11 de agosto de 1840, cuando Islam es restringido. Después, en esta historia, tenemos el descenso de un segundo ángel. Este es el descenso inicial. Nuevamente está comunicando información. De hecho, esta información está aquí simbolizada en el mensaje del primer ángel con el librito que tiene en su mano el ángel de Apocalipsis 10, y la orden es comerlo. Este segundo mensaje que desciende el 19 de abril, aquí lo voy a ilustrar con un color diferente. Este mensaje del segundo ángel que desciende aquí, nos dice el espíritu de profecía también que tenía un escrito en su mano. Una de las citas que les proporcioné en las presentaciones pasadas. Cuando este poderoso ángel desciende, tiene un escrito en su mano. Entonces, este mensaje desciende aquí en el primer chasco. Ellos van a reexaminar la evidencia, nuestros pioneros, y entonces ellos van a descubrir que las fechas se extienden al año 1844. Y entonces, cuando el mensaje del segundo ángel va a recibir poder, este mensaje que ellos iban progresivamente comprendiendo, va a recibir poder en el clamor de medianoche. Este es el fortalecimiento del mensaje del segundo ángel, el clamor de medianoche. Posteriormente,
el mensaje del tercer ángel va a llegar aquí. Y ese tal vez podemos representarlo con un color distinto. El mensaje del tercer ángel va a descender inicialmente aquí. Desde luego, en el 22 de octubre o al día siguiente, ellos no comprenden la luz de este mensaje, sino que este mensaje posteriormente va a tener que ser fortalecido cuando se une el cuarto ángel. Ese es el que va a traer poder al mensaje del tercer ángel. Lo que estamos ilustrando sencillamente es una progresión. El mensaje primero llega, es comprendido a través de un proceso de tiempo, y finalmente, cuando es suficientemente comprendido, Dios lo confirma, y eso es lo que trae poder al mensaje angélico. Entonces, en estas historias, lo que estamos viendo aquí en nuestro tiempo es el mismo proceso. El mensaje del primer ángel se repite en nuestra historia, y mencionábamos que inicialmente llegó a partir de 1989, y el mensaje que comenzó a comprenderse progresivamente en esta historia fue Daniel 11, 40 al 45, pero también en 1989 se comenzó a utilizar el patrón profético. Obviamente no era tan complejo como es ahora, ni tan completo, pero aquí se comenzó la luz a brillar con respecto al principio de línea sobre línea. Y entonces, cuando este mensaje comenzó a ser presentado y compartido al pueblo de Dios, al pueblo adventista, fue el 11 de septiembre del 2001, cuando ese mensaje del primer ángel va a recibir el poder, porque aquí se confirma el principio de interpretación de que la historia milerita se repite al pie de la letra en la generación final. Pero aquí también tenemos, hemos estado mencionando en las citas que leímos ayer, leímos que una de las obras importantes para nuestro tiempo es que los mensajes tienen que ser combinados, ¿sí? Estamos viendo nosotros a partir del 11 de septiembre del 2001 en el periodo del tiempo del cuarto ángel. Y este ángel lo que hace es combinar las historias la luz de los mensajes. Les leí algunas citas, solamente repito una de ellas en Crest Collection, página 105, dice: el Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad, Él está a punto de castigar a las agrupaciones religiosas por su rechazo de la luz y la verdad que les ha dado. El gran mensaje, combinando los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, debe ser dado al mundo. Y ella también dice, en manuscrito liberado, tomo 16, página 40, toda la tierra ha de ser iluminada por la gloria de Dios. Ese es el cuarto ángel, Apocalipsis 18. Y dice: los puros de corazón verán a Dios, son los que están siguiendo al Cordero por donde quiera que va, quienes recibirán el poder de ese ángel que descendió del cielo con gran poder. El primer mensaje ha de repetirse. Aquí está la repetición del primer mensaje. Islam es restringido en el septiembre del 2001, cuando las Naciones Unidas y los Estados Unidos van a colocar una restricción sobre el Islam, por lo que ocasionaron en los atentados en Nueva York. Y dice, la cita continúa diciendo: el mensaje del segundo ángel ha de repetirse. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Entonces, este mensaje del segundo ángel que se predicó aquí, a partir de abril 19 de 1844, ha de ser repetido. Pero en nuestra historia, ya leímos ahorita que el mensaje del cuarto ángel lo que hace es combinar la luz de estos mensajes, y por lo tanto lo tenemos aquí. Este ángel desciende y posteriormente va a ser fortalecido. ¿Cuándo? La luz del segundo ángel va a ser fortalecido en el clamor de medianoche, ¿sí? Este es el evento que estamos nosotros esperando en el horizonte, cuando en el clamor de medianoche va a fortalecerse la luz del mensaje del segundo ángel. Aquí es cuando va a recibir poder.
nosotros entendemos que en esta historia comenzó la lluvia en medida, y de aquí se derramó más plenamente el Espíritu. En esta historia también la lluvia está siendo dada, la temprana y la tardía, en el primer mes, como dice la palabra de Dios, y está dándose en medida. Y cuando llegue, aproximándose aquí en el clamor de medianoche, se va a dar más plenamente, se va a comenzar a derramar sin medida, en preparación para la ley dominical. Entonces, nosotros sabemos que es en la ley dominical cuando el mensaje del tercer ángel el cumplimiento perfecto del mensaje del tercer ángel va a ocurrir durante este periodo de tiempo, porque el mensaje del tercer ángel es el que predica no recibir, ¿qué cosa? La marca de la bestia. Y aquí es donde la ley dominical se va a instituir la marca de la bestia, la observancia del domingo. Entonces, aquí están en esta historia, ya sea que entendamos que el tercer ángel desciende aquí o quizás poco antes desciende y es fortalecido. Pero esta es la historia de los tres ángeles siendo combinados, las dos voces que se mencionan en Apocalipsis 18. Primero, en Apocalipsis 18:1 se observa un ángel que desciende, un ángel poderoso que desciende, y en Apocalipsis 18:1, y posteriormente dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Alumbrar significa que proyecta luz, y eso es lo que estamos viendo en esta historia. Hay luz abundante, es la lluvia que está descendiendo, que nos está llamando a regresar a las sendas antiguas, a entender, esta es la lluvia temprana para nosotros. Y es la historia que nos antecede, no solamente la historia milerista, sino todos los movimientos reformatorios en la historia sagrada. Son la lluvia temprana, que son lo que nos ilustra, que está disponible para nosotros, de manera que podamos entender la lluvia tardía, lo que se aplica para nuestro tiempo. Entonces, al volver a las sendas antiguas, aquí está dándonos esa luz. Y en este mensaje de Apocalipsis 18, aunque el ángel en Apocalipsis 18 directamente no se lee que tenga un mensaje en su mano, en Apocalipsis capítulo 2 se menciona, 2.17 me parece, 2.17, se menciona que Dios hace una promesa a su pueblo de dar el maná escondido. ¿Sí? Eso es lo que está siendo ofrecido en nuestro tiempo, es el maná escondido. Está oculto ante la vista del observador descuidado, pero es visible por la fe para las vírgenes sabias y entendidas. Y la siguiente voz que aparece en Apocalipsis 18 es en el versículo 4, es aquí en este periodo de tiempo, cuando dice, después vi a otro ángel descender y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y ese llamado se va a dar aquí durante esta historia. Entonces, esa es básicamente la comprensión de cómo funciona esta repetición. Ahora, mencionar simplemente cómo se va a realizar esa purificación. Hemos estado hablando de que el templo, o en la historia de Jesús, Él purificó el templo 2 veces. Y hemos estado mencionando eso ayer. La purificación del templo en 2 ocasiones, al principio y al final de su ministerio. Y Elena G. de White asocia eso con el mensaje del segundo ángel. En la cita que les mencioné ayer, ella asocia la purificación del templo con, dice en Mensajes Selectos, tomo 2, después de citar Apocalipsis 18, 1 y 2, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, es esto.
dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, Apocalipsis 18, 1 y 2. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Ella está confirmando que aquí está la repetición del mensaje del segundo ángel. Y después de mencionar eso, ella dice, cuando Jesús, estoy saltando unos pocos renglones, y dice, cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también, en la obra final de amonestación al mundo, se hacen dos llamados a las iglesias. ¿Sí? Dos llamados, tal como hubo dos llamados, dos templos que se purificaron durante esta historia. Es el mensaje de Apocalipsis 18, versículo 1, y Apocalipsis 18, 4. Otra voz se oyó diciendo, salid de ella, pueblo mío. Son dos etapas, dos llamados. Primero, a la casa de Jehová, porque dice la palabra de Dios, el principio es que dice que la palabra de Dios es de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y este principio está en la Biblia en diferentes partes. Por ejemplo, en Romanos 1:16, versículo muy conocido, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, aquí está ilustrado el Evangelio eterno. Y dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Hay un orden, primero la casa de Dios y después las otras ovejas. También esto se repite en Romanos 2, 4 al 11, cuando dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, convicción de pecado. Y luego dice, pero por tu dureza con tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio para nosotros va a empezar aquí. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. ¿Sí? Aquí está hablando de las maldiciones del pacto. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y dice Romanos 2, 4 al 11, pero gloria, honra y paz, ahí están las bendiciones, a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hay un orden en el cual Dios trabaja, donde Él comienza por su santuario, así como lo dice en Ezequiel 9, 4 al 6, cuando le dice Dios, dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, que es la iglesia adventista del séptimo día, y ponles una señal en la frente. Ese es el sellamiento que ocurre durante esta historia. A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comienza por mi casa. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ellos son los primeros que reciben. Dice estas citas del Espíritu de Profecía, Eventos de los Últimos Días, página 154. En el zarandeo, algunos fueron dejados de lado del camino, los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo suficiente para perseverar en anhelarlas, fueron anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. Ella dice que los descuidados e indiferentes no apreciaron la bendición, sus sitios fueron ocupados por otros. También en Cada Día con Dios, el devocional, página 161 dice, multitudes serán reunidas en el alfolí, muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raleadas o disminuidas, rotas, se llenarán con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora 11.
hay muchos con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo vamos a mencionar brevemente. Dice, Eventos de los Últimos Días, página 154. Las filas raleadas o disminuidas, rotas, serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Está hablando de un tiempo donde comienzan juicios destructores de Dios, pero no puede ser aquí cuando Miguel se levanta y ya se derraman las 7 postreras plagas, porque aquí ya no hay misericordia para la humanidad. Aquí tiene que ser un tiempo previo donde se comienzan a derramar estos juicios, pero dice que al mismo tiempo Dios tiene misericordia para los que no han tenido oportunidad de conocer su verdad. Entonces aquí comienza una obra donde donde tienen oportunidad ahora los obreros de la hora 11. Sigo leyendo. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras que la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. ¿Quiénes son los que no quisieron entrar? Pues son en la casa son las vírgenes insensatas del adventismo. La puerta se cierra aquí y dice, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número en los últimos días que oirán la verdad por primera vez. ¿Sí? Durante este proceso, esta segunda purificación del templo, van a tener su oportunidad el resto del mundo. Entonces, vamos ahora sí a recapitular. Estuvimos hablando en una de las presentaciones anteriores sobre el primer día del primer mes en la Biblia y mencionamos 6 menciones en la Biblia para el primer día del primer mes. Y mencionamos en Esdras 10, 16 y 17, aquí está el primer día del primer mes. Este hito se desprende a partir de la historia de Esdras. Si ustedes recuerdan, Esdras comienza a salir de Babilonia. El mensaje del segundo ángel es un llamado a salir de Babilonia. Aquí es donde corresponde este hito. La historia de Esdras alinea con el mensaje del segundo ángel. En la historia de los mileristas, en nuestra historia, alinea el 11 de septiembre del 2001. Es lo que hemos estado tratando de mostrar. ¿Por qué razón? Porque este es el mensaje del segundo ángel. Este ángel proclama, ha caído Babilonia. El mensaje de Apocalipsis 18, cuando uno continúa leyendo, Apocalipsis 18, 2 y 3, en Apocalipsis 18 nos dice de este mensaje, es el mensaje del cuarto ángel, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Es el mismo mensaje que está proclamado aquí, se está repitiendo aquí, segundo ángel repitiéndose. Entonces, por esa razón, tenemos la autoridad de tomar estos 3 hitos relacionados con la parábola de las 10 vírgenes y los hemos colocado aquí, como ya lo explicamos anteriormente. Entonces, en esta historia mencionamos para los mileristas, cuando en el primer día del primer mes, de acuerdo a Esdras 10, 16 y 17, hay una separación de las mujeres extranjeras. ¿Cómo se cumplió esto en la historia milerista? Bueno, los mileristas aquí se separaron, durante el primer chasco, se separaron de las mujeres protestantes o de las iglesias protestantes. En nuestra historia, lo que se ilustra aquí, la separación es, debemos separarnos de todo aquello que sea de origen pagano, de todo origen babilónico. Algo muy triste que ocurre aquí es que en el 2001, justamente cuando comienza a descender la lluvia tardía en medida, al mismo tiempo la estructura corporativa del pueblo de Dios, ellos deciden en septiembre del 2001 que ellos van a adoptar la formación espiritual, que está basada en los principios de Ignacio de Loyola,
que es una falsificación de la obra triple del Espíritu Santo. Es triste que hayan adoptado oficialmente esta disposición y de esa manera ellos están prácticamente descalificándose como estructura. Y en esta historia nosotros tenemos que separarnos de todo aquello que no tenga su fundamento en la palabra de Dios firmemente. En Ezequiel 29, 17 al 21 mencionamos que se menciona que en el primer día del primer mes se paga al rey del norte entregándole un país. Y mencionamos que aquí justamente ocurrió con la llegada del segundo ángel, las iglesias protestantes cayeron moralmente. Mencionamos que aquí comienza una caída progresiva de la nación que Dios ha favorecido durante este tiempo con la predicación del Evangelio. El protestantismo es el primer cuerno de la nación de los Estados Unidos, es conquistado aquí. Es el poder. Esto ilustra una caída progresiva o conquista del cuerno o poder religioso del protestantismo. Y aquí comienza esta caída progresiva de esta nación. Y en el primer día del primer mes, aquí, se consuma la caída del poder político, que es el republicanismo. Y lo que se adoptó aquí el 11 de septiembre, o a raíz de este evento, fue el Patriot Act, que es el acta patriótica, que es lo que ha restringido las libertades y es lo que va a generar que se produzca una ley dominical. ¿Sí? Se ha estado coartando la libertad progresivamente hasta que aquí se le han estado retirando todas las libertades y privilegios hasta que finalmente van ellos a establecer una ley que contradiga la libertad de conciencia. Entonces, esta caída progresiva está consumándose. Mencionamos en Génesis 8:13, las aguas se secan. Eso representa un chasco, cuando lo vimos a la luz de Jeremías 15, 16 y 17, las aguas que fallaron. En Éxodo 17:7, eso está conectado, vimos que cuando el agua se seca comienza una prueba. En esta historia, en el primer día del primer mes para los mileritas, la prueba comienza el periodo de prueba para los mileristas, termina el periodo de prueba de los protestantes. Y también en nuestra historia, el primer día del primer mes, esta prueba inicia para nosotros en el adventismo. Y también ilustra Meribá, es el lugar al que donde llegaron ellos y que se terminó el agua, se llamaba Masa y Meribá. Meribá significa debate o controversia, querella. Entonces aquí inicia también el debate, el debate en el adventismo. El debate acerca de los fundamentos, acerca de la verdad presente. Incluso hoy en día, o más bien, que está ilustrando el segundo ángel, sería el debate interno que está sucediendo en los círculos de la verdad presente. Me refiero en aquellos que hemos aceptado las verdades de estos diagramas, está ocurriendo un debate interno acerca de cuál es la verdad para este tiempo. Y eso está ilustrado aquí en Meribá. Éxodo 42 es cuando el tabernáculo es erigido, también lo vimos, primer día del primer mes, el tabernáculo en el desierto es levantado. Significa en esta historia los mileristas, ahora eran el templo de Dios, y en esta historia Dios está ilustrando el tabernáculo que está siendo levantado, es el templo adventista que está siendo edificado, pero sobre el verdadero fundamento profético. ¿Sí? Es lo que se está enfatizando aquí, que Dios ha levantado un templo espiritual, está construyendo un templo espiritual que está formado por aquellos que están establecidos sobre el verdadero fundamento. También allí mencionamos de una nube que desciende, y esa nube lo que ilustra es el tiempo de tardanza, que estamos en la tardanza, no hay que movernos, no hay que adelantarnos, sino que hay que
permanecer en Jerusalén hasta que recibamos el Espíritu Santo aquí. Esta es la indicación de Dios en este tiempo para nosotros, para quienes entendemos la verdad presente. En 2 de Crónicas 29, 17 y 18 se menciona que la purificación del santuario en el primer día del primer mes se inició y es un proceso. Y también en Ezequiel 45, 18 al 21 se menciona que este proceso es previo a una santa convocación. Mencionamos que en la historia de los mileristas esta purificación progresiva conduce al día de la expiación. En nuestro tiempo, esta purificación progresiva conduce, quiero pensar, a la ley dominical, cuando Dios va a tener una iglesia triunfante que va a ser sin mancha ni arruga aquí. Entonces Dios está preparando ese templo espiritual que Él va a poder levantar o que Él va a poder mostrar al mundo que va a ser una iglesia triunfante. Ahora queremos cubrir información sobre el primer día del quinto mes, que es la parte que estaba pendiente. Números 33, 38. Hay solamente una mención en la Biblia. Se encuentra en Números 33, 38. Y vamos ahí, dice, y subió, Números 33, 38, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor conforme al dicho de Jehová y allí murió. Tenemos la muerte de Aarón. Ahora estamos ya primer día del quinto mes, ¿sí? En ambas historias, primer día del quinto mes, para nosotros este es un evento futuro, pero que no está distante. Dice, ya cuando analizamos Esdras y la historia milerista, primer día del quinto mes equivale al clamor de medianoche. Este es Éxeter. ¿Recuerdan cuando mencionamos el campestre de Éxeter? Es cuando va a venir el poder, ¿sí? El poder se va a derramar aquí, el fortalecimiento del mensaje del segundo ángel, es aquí cuando tiene lugar, o cuando la lluvia se derrama sin medida. Dice, sigo leyendo, Números 33, 38, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Ahí está, primer día del quinto mes, Aarón muere. Aarón muere. Ahora, hay otro pasaje en Deuteronomio 10, 6 al 8, Deuteronomio 10, 6 al 8, donde nos dice esto. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Mosera, y allí murió Aarón, así que está haciendo referencia al mismo evento, primer día del quinto mes. Y dice, allí murió Aarón y fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Entonces Eleazar está siendo seleccionado a raíz de la muerte de Aarón. Entonces Eleazar está reemplazando a Aarón. Y vamos a ver, Eleazar, sigo leyendo, 7 y 8, dice, de allí partieron a Gudgora, y de Gudgora a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. Así que ellos van a llegar, la nube se mueve seguramente, y ellos van a llegar a arroyos y aguas. Si ustedes recuerdan cuando vimos esto, Éxeter, ¿qué significa Éxeter? La raíz significa agua. Entonces, es cuando ellos van a llegar al clamor de medianoche. Y en esta historia es lo mismo, ellos van a llegar aquí a la tierra de las aguas. Y también dice en el 8, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví. Los levitas están siendo apartados. ¿Sí? Los levitas están siendo separados para una obra especial. Y así que vamos a ver ahora, mencionamos Eleazar.
¿Qué significa Eleazar? Eleazar en el hebreo significa Dios es ayudador. Circundar, proteger, ayudar, o el ayudador de Dios, en otras palabras. Dios es ayudador, ayudador de Dios es Eleazar, ayudador de Dios. Eso puede ser aplicarse al Espíritu Santo, ¿sí? Y lo interesante es que este nombre hebreo, Eleazar, tiene un equivalente en griego que es Lázaro. Lázaro, cuando uno ve en el diccionario bíblico, dice, o en el internet uno puede confirmar esto, dice forma latinizada de Lázaros, una forma griega de Eleazar, usada en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Eleazar; Nuevo Testamento, Lázaro. Es lo mismo, significan lo mismo, ayudador de Dios. Entonces, en esta historia nos está hablando de Lázaro. Y Lázaro, interesantemente, concuerda con esta evidencia, porque nos dice el deseado de todas las gentes, página 487, perdón, al demorar en venir a Lázaro, ¿qué está pasando aquí? En la historia de Jesús, Jesús tiene una tardanza. A él le avisan que Lázaro está enfermo de muerte. ¿Y qué hace él? ¿Viene inmediatamente a sanarlo? No. Él tarda, él demora. Y es lo que nos está diciendo aquí. Él está ilustrando la tardanza, la demora. Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia para con los que no le habían recibido. Tardó a fin de resucitar a Lázaro, a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que Él era de veras la resurrección y la vida. Así que Jesús tarda por un propósito. Aquí está ilustrando la tardanza de Jesús. Y esta tardanza tiene el propósito de que Él va a resucitar a Lázaro. Y con esto va a dar una evidencia incontrovertible del Evangelio. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia se propuso darles una evidencia más de que Él era el restaurador, el único que podía sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían interpretar mal. Tal fue la razón de su demora, de su tardanza en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios en su obra. Entonces aquí él va a colocar el sello sobre su obra. Y Lázaro, después de haber sido resucitado, así como en este hito tenemos simbolizado la muerte de Aarón. Hay una muerte que ocurre ahí. Y Aarón es sustituido por Eleazar, su hijo. Y Eleazar no es otra cosa sino Lázaro. Eleazar en hebreo, Lázaro en griego. Y Lázaro también muere. Es decir, en este hito se está enfatizando muerte, pero también a fin de que haya una resurrección. Hay una resurrección que ocurre. En este caso Jesús tarda y también sabemos que en esta parábola las vírgenes, cuando el esposo tardaba, cabecearon y durmieron. Y dormir en la Biblia también la muerte se equipara con un sueño. Pero aquí es donde las vírgenes despiertan, las vírgenes reviven. Entonces están ilustradas por la resurrección espiritual de Lázaro. Lázaro resucita, la resurrección física de Lázaro representa la resurrección espiritual de las vírgenes. Y dice aquí en Deseado de todas las gentes, página 526, nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. Está refiriéndose a la entrada triunfal a Jerusalén. Sí, en la línea de Jesús, que ya la hemos ilustrado en la serie del patrón profético, el clamor de medianoche corresponde con la entrada triunfal en Jerusalén, que se está dirigiendo Jesús a la cruz, al Calvario. Y en esta entrada triunfal
quien va a dirigir el séquito es no otro sino Lázaro mismo. Y dice, nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo, no se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos le caracterizaba como trofeo del valor real. Pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. ¿Quiénes eran los que acompañaban a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén? Dice, los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos, a quienes había restaurado la vista, abrían la marcha. Los mudos, cuya lengua él había desatado, voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos, a quienes había sanado, saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y los saludaban Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Está hablando de la entrega triunfal. Jesús vino acompañado o precedido de una multitud de gente que él había sanado de toda clase de dolencias físicas y espirituales, y están representando lo que Jesús va a hacer y está haciendo con su pueblo. Y esta obra que él consuma en el clamor de medianoche es resucitar, finalmente resucitar a un pueblo. Y dice, Lázaro, cuyo su cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba de la fuerza de su gloriosa virilidad, guiaba la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Así que Lázaro, después de haber sido resucitado de la tumba, él representa la demostración incontrovertible de lo que el Evangelio puede hacer cuando es aceptado de todo corazón. Y es lo que él va a hacer con nosotros, es lo que hizo con los pioneros, con las vírgenes prudentes durante el clamor de medianoche. Es resucitar lo que la Biblia llama el testimonio viviente. Y en Historia de la Redención, página 388, dice, el clamor de medianoche, refiriéndose a esta historia, no se basaba tanto en argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. En ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de las Olivas, y al reunirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a emplear el clamor que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ella está comparando el clamor de medianoche con la entrada triunfal. Y dice así, de la misma manera, los incrédulos que se congregaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros por reírse, sintieron el poder convincente que acompañaba a este mensaje, aquí viene el esposo. Entonces, es claro que Lázaro efectivamente concuerda con este hito. La muerte y resurrección, él había muerto cuando Jesús tardó, él murió, fue levantado, fue resucitado, y entonces él va a dirigir la entrada triunfal. O en esta, recordemos que esta es la parábola de las 10 vírgenes, que tiene 3 hitos. La tardanza del esposo, las vírgenes cabecean y se duermen, aquí son despertadas por el clamor de medianoche, y aquí ocurre una separación, y las vírgenes prudentes van a tener la oportunidad de unirse a ese séquito, van a poder acompañar al esposo y van a utilizar sus lámparas para iluminar el camino del esposo. ¿Y qué va a ocurrir aquí? En esta historia, mis hermanos, las vírgenes prudentes reavivadas, cuando llega el clamor de la medianoche, van a proclamar el clamor de medianoche al resto del adventismo. ¿Sí? Dios en su misericordia va a dar al pueblo adventista una evidencia incontrovertible de que este mensaje es verdadero. Y esa evidencia la van a recibir durante el clamor de medianoche. No hemos llegado todavía a este hito. Estamos todavía durante el tiempo de tardanza. Pero debemos recordar que, de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes, cuando llega el clamor de medianoche, aquí las vírgenes se despiertan
o aquí es el momento de la verdad, cuando tenemos el aceite o no lo tenemos. Y si lo tenemos, se nos permite participar de esta entrada triunfal, y si no, de este séquito real. Pero si no tenemos el aceite, en este momento para nosotros va a ser demasiado tarde, ¿sí? Mientras que en el resto del adventismo, quienes aún no hayan tenido la oportunidad de conocer sobre estas verdades, tendrán oportunidad durante este periodo de hacer una decisión y unirse al pueblo fiel que está proclamando la verdad. Y una vez que llega la ley dominical, entonces van a continuar llevando el mensaje al resto del mundo. Esta es la verdad que está desprendiéndose a raíz de Esdras 7:9, primer día del primer mes, primer día del quinto mes. Y hay un detalle más que no deseo olvidar. Con respecto a la purificación, ¿de qué manera se lleva a cabo la purificación del templo? Este es un punto que necesito mencionarlo. En este proceso triple, el Señor, lo que purifica el templo es la divinidad resplandeciendo a través de la humanidad. Sí, en Cristo Triunfante, página 258, es un ejemplo de esto. Esta expresión se encuentra en diferentes pasajes del Espíritu de Profecía. Pero en Cristo Triunfante, página 258, dice: poco antes Cristo había hecho su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Por segunda vez había purificado el templo y expulsado a los traficantes, diciendo: quitad de aquí estas cosas. Estos mercaderes que habían traído sus ganados hasta el patio del santuario practicaban un negocio deshonesto. Pero cuando se dio la orden y la divinidad fulguró a través de la humanidad, ningún sacerdote con sus espléndidos vestidos, ni un solo traficante se atrevió a quedar allí. Cuando la divinidad de Cristo fulguró a través de su humanidad. Entonces, esa es la manera como Dios purifica el templo, es permitiendo que la divinidad fulgure, resplandezca a través de la humanidad. Y en esta historia, la manera como el Señor lo hizo es que en el diagrama está ilustrado en el segundo hito o el segundo paso de esta prueba triple, está ilustrado en el diagrama de 1843. Este diagrama es una combinación de pensamiento divino expresado en lenguaje humano, ¿sí? Es semejante a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento perfecto de Dios, el pensamiento divino expresado en el lenguaje humano que es imperfecto, intrínsecamente imperfecto. Es esa combinación, divinidad y humanidad, perfección e imperfección. Y sin embargo, refleja la divinidad o es reflejar a Dios. Es la palabra de Dios, aunque está dada en lenguaje humano. De la misma manera, de este diagrama nos dice la inspiración que fue dado por Dios, que las cifras eran como Dios las quería. Y sin embargo, este diagrama hay personas que tropiezan porque encuentran pequeños aspectos cronológicos quizás con los que no están de acuerdo, pero que son mínimos. De hecho, las cifras, nos dice la inspiración, son como Dios las quería. Pero es esta combinación, esa fragilidad humana combinada con la divinidad, pero Dios coloca su sello de aprobación sobre esto. Y esto es divinidad y humanidad combinadas. Entonces, Dios permitió que la divinidad fulgurara a través de esta historia mediante el diagrama, ilustrado en el diagrama, y eso fue lo que purificó el templo del protestantismo, ¿sí?
durante este periodo es el mismo principio. Dios va a permitir que la divinidad fulgure a través de la humanidad. Y en esta historia, al llegar el clamor de medianoche, que es el segundo paso de esta prueba triple, es una prueba visual. Lo que ocurrió aquí fue que se reavivó el testimonio viviente. Y el testimonio viviente es la prueba incontrovertible. Elena G. de White se refiere a esto diciendo que fue el periodo más especial de su experiencia. Cuando el testimonio viviente fue reavivado. Pero no sé si tengo la cita aquí a la mano, quizás. Es ahí donde se manifiesta el testimonio viviente. Es cuando las vírgenes prudentes reflejan el carácter de Dios. Lo leíamos ya hace un momento que no estaba, el clamor de medianoche, dice ella, no estaba basado tanto en argumentos, sino que avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. Era la manifestación de que ellos estaban reflejando el carácter de Dios. Es durante esta historia y este testimonio viviente donde este mensaje, la visión, estaba no solamente plasmado en tablas, sino que ahora estaba escrita en el corazón de los creyentes. Ellos habían llegado a participar de este alimento espiritual. Cada ángel cuando desciende, él ofrece aquí un librito que hay que comer. Y ese mensaje es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es divina y se combina con nuestra humanidad. Y va a producir, si somos fieles en alimentarnos de ella y en obedecerla, va a producir en nosotros esa experiencia de que la palabra llega a ser parte de nosotros. Así que estos dos características o hitos se combinan en esta historia. Recordemos que lo que hacemos aquí es sobreponer estas dos historias. La historia del mensaje del primer ángel está aquí, la historia del mensaje del segundo ángel está también aquí superimpuesta. Y lo que tenemos es en los dos diagramas representando esa divinidad y humanidad combinada que hemos de comer y que va a producir en nosotros ese testimonio viviente, esa demostración viviente que el mundo va a poder ver. Si somos fieles, cuando llegue el clamor de medianoche, el adventismo va a poder ver en nosotros, los que hemos creído en estas verdades, la evidencia de que lo que se ha predicado es la verdad. Y aquí van a tener que hacer una decisión rápida y una decisión y valiente en favor de la verdad. Y así como en esta historia, aquí durante esta historia del mensaje del segundo ángel, se predicó el mensaje y 50,000 gentes, dice, que salieron de las diferentes iglesias y se unieron al grupo que estaba esperando la venida. De la misma manera, ellos aquí van a escuchar el llamado para unirse al pueblo o al mensaje verdadero que Dios tiene dentro del adventismo y que aquí va a ser demostrado en una forma viviente. Entonces, esta es una de las verdades que nosotros debemos comprender y que es muy solemne, mis hermanos. Por último, solamente introducir unos pensamientos finales con respecto a lo que ocurre aquí. Mencionamos a los levitas allí en esa narración que teníamos ahorita. Hablamos de los levitas en Números
Deuteronomio 6 al 8 menciona que los levitas son apartados, ¿sí? Y al ser apartados, cuando Aarón murió, fue reemplazado por Eleazar, y después se menciona que los levitas son apartados. Y esos levitas están ilustrados también en la experiencia de Esdras. Cuando los levitas fueron llamados a salir de Babilonia, los levitas son un tema de la profecía bíblica. Por eso en Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice, Malaquías 3, 1 al 4, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios siempre envía un mensajero por delante para preparar el camino a su venida, a su templo. Dice, el cual preparará el camino delante de mí, y vendré súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Estos levitas van a convertirse en una ofrenda que Jesús va a poder presentar al Padre. Él va a poder levantar esta ofrenda así como levantó a Lázaro a la novedad de vida. Él va a poder levantar ante los ojos del pueblo adventista y ante los ojos del mundo durante la ley dominical. A estos levitas ya habiendo sido purificados. ¿Sí? Entonces, en la historia de Esdras, si ustedes recuerdan, aquí hubo un llamado a separarse de Babilonia para los levitas. Y aquí en esta historia de Esdras, aunque no lo enfaticé mucho, en el capítulo 8 habla de que designó a 12 varones y les dijo que iban a hacerse cargo de los tesoros y de los vasos sagrados, y que cuando llegaran a Jerusalén, cuando llegaran a Jerusalén los iban a volver a pesar. ¿Sí? Y les dijo, ustedes son sagrados y los vasos que portan son sagrados también. Entonces está representando a estos levitas que ellos mismos deben santificarse y que ellos mismos deben de portar estas ofrendas. Cuando llegan a Jerusalén, ilustrado por el clamor de medianoche, estos levitas son la ofrenda misma que Jesús puede tomar y presentar ante el Padre como una primicia de la obra que Él va a hacer de salvar a las almas en esta es la reunión final, esta es la cosecha final de almas y que se realiza durante este proceso. Los levitas van a llegar a ser las primicias, la ofrenda que Él presenta primero como una demostración de lo que el Evangelio verdadero hace en el corazón del hombre. Así que nosotros, mis hermanos, si estamos entendiendo esto, estamos viviendo en el tiempo de la tardanza, justo antes del clamor de medianoche, del verdadero clamor de medianoche, y que es el tiempo en el cual debemos purificar nuestra vida. Tenemos que estar colaborando con este sumo sacerdote, con este ángel del pacto que ha de purificar a los hijos de Leví, de manera que podamos estar limpios de todo pecado y poder ser utilizados como una ofrenda agradable de parte de Dios. Y este va a ser el pensamiento final. Voy a introducir aquí un tema que definitivamente no se va a poder cubrir aquí, pero que está relacionado y es más profundo y es más amplio, es el número 120. Y el número 120 está mencionado ahí en Génesis 6.3, y dice: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. ¿Qué significa este 120? Si ustedes recuerdan, en la experiencia de Esdras, saliendo el primer día de Babilonia y llegando en el primer día del quinto mes a Jerusalén, la travesía duró 4 meses. ¿Sí? Y
4 meses exactos en tiempo bíblico. Recuerdan que hablamos acerca de tiempo bíblico, hay tiempo hebreo, pero este es tiempo bíblico. El año bíblico tiene 360 días, el mes bíblico tiene 30 días. Entonces, 4 meses de 30 días bíblicos equivale a 120 días. Entonces, en esta historia de Esdras, hay un periodo de 120 entre el primer día del primer mes y el primer día del quinto mes. Ahora, el número 120 en la Biblia tiene un simbolismo que está asociado con estos dos hitos. Es el periodo intermedio. Y en ese pasaje que leímos ahí en Génesis 6:3 es la primera mención del número 120. Lo vuelvo a leer, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto está marcando el límite de la gracia que Dios iba a tener en esta historia, refiriéndose a la raza antediluviana. Y dice Profetas y Reyes, Patriarcas y Profetas, página 74. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, y mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, cuanto podían juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. Está hablando de los 120 años que tuvo la humanidad de misericordia. Aquí nosotros estamos viviendo después del año 1844, 22 de octubre, cuando la declaración aquí comienza a sonar la séptima trompeta y se declara que el tiempo no será más. Entonces, al mencionar nosotros 120 días o 120 años, de ninguna manera estamos hablando tiempo literal, ¿sí? No estamos aplicando aquí un periodo de tiempo literal. Este es un periodo simbólico. Estos 120 días en la historia de Esdras, o 120 años en la historia del diluvio, o los 120 donde quiera que aparecen en la Biblia, no están hablando de un periodo determinado que nosotros podamos conocer o calcular con exactitud. No estamos hablando de eso. Sencillamente estamos diciendo que entre esta fecha sí la conocemos, 11 de septiembre del 2001, porque ya ocurrió en el pasado, pero la fecha para el clamor de medianoche es desconocida y no tenemos forma de calcularla ni de saberla, pero sabemos que simbólicamente hay 120 días entre estos dos. Es decir, hay un periodo limitado de tiempo. Es lo que nos está tratando de decir aquí. Hay un límite para este periodo porque aquí es cuando las vírgenes despiertan y tienen aceite o no hay aceite. Eso es lo que está marcando aquí. Mis hermanos, para nosotros, los que conocemos este mensaje, nuestro cierre de gracia no va a ser siquiera en la ley dominical, como lo hemos predicado en el pasado. Para nosotros, los que estamos comprendiendo estas verdades, nuestro tiempo de gracia realmente se va a decidir al llegar aquí al clamor de medianoche. Nosotros, mientras estamos en el tiempo de tardanza, debemos de hacer todos los esfuerzos en consagrarnos y purificar nuestra vida o entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para que nos purifique de pecado, de manera que cuando el clamor de medianoche llegue en toda su intensidad, nosotros podamos estar preparados para participar de él. Y quiero decirles, mis hermanos, que esta luz es el clamor de medianoche. Esta luz es el clamor de medianoche que está desarrollándose progresivamente. En esta historia comenzó a proclamarse, comenzó a desarrollarse progresivamente a lo largo del tiempo y progresivamente fue siendo comprendida hasta que finalmente se predicó en el 15 de agosto de 1844, durante el campestre de Exeter. Pero esta luz se fue desarrollando progresivamente. De la misma manera, mientras estamos en el tiempo de tardanza,
primeramente comenzamos a entender la luz del mensaje del primer ángel. Y esto nos tomó tiempo, nos tomó años el llegar a entender nuestros fundamentos, los diagramas, el llegar a entender las sendas antiguas, los 2520, el llegar a entender línea sobre línea, el llegar a entender estas verdades que son tan preciosas para nosotros. Pero recientemente, solamente quizás en año y medio, o no más de 2 años, 1 año yo diría, es que la luz del mensaje del segundo ángel, que también descendió en el 2001, está comenzando a abrirse delante de nuestros ojos. Y esa luz es la luz que vino con el mensaje de Esdras 9. Nuestra atención fue llamada a este pasaje en particular, primer día del primer mes. Y al entender qué es la historia del mensaje del segundo ángel, comenzó a abrirse nuestro entendimiento del patrón profético a un nivel mucho más profundo y mucho más elevado. Y esto es parte de esa luz. Ahorita yo al mencionar los 120 solamente estoy tocando la superficie, porque el número 120 está asociado en muchas otras historias. Está asociado, por ejemplo, en Hechos 1:15 y 1:26 con la historia de los apóstoles y cómo ellos se congregaron para sustituir, para nombrar al sustituto de Judas. Judas había sido parte de los 12 y Judas cayó en esta historia y tuvo que ser sustituido. Y menciona allí en el Hechos 1:15, pero en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aquí están reunidos los 120 y ellos van a elegir al sustituto de Judas, y al quien ellos nombran, echan suertes en el versículo 26, y la suerte cayó sobre Matías, quien está mencionado allí, Matías, y fue contado con los 12 apóstoles, y Matías significa en hebreo regalo de Dios, ¿sí? Aquí también se ubica Matías, que es el regalo de Dios, es el Espíritu que está siendo derramado. Hay muchas otras historias en la Biblia donde el número 120 aparece y está enfatizando, o está, digamos que el primer día del primer mes y el primer día del quinto mes, lo que nos han ayudado a entender es la parábola de las 10 vírgenes en una forma más completa. Y una vez que hemos identificado estos hitos, y en qué lugar corresponden, ¿sí? No los colocamos aquí, porque aquí ya sería demasiado tarde. Esto está hablando, el resto del mundo son los obreros de la hora 11. No corresponde colocar aquí la parábola de las 10 vírgenes. Tiene que ser colocada en el adventismo, porque las vírgenes son un símbolo del adventismo. Una vez que hemos entendido que los hitos de la parábola de las 10 vírgenes corresponden aquí, durante la primera limpieza del templo, entonces el Señor ahora está abriendo nuevos niveles de complejidad en este patrón profético. Y es nuestra oración que podamos tener el discernimiento para entender. ¿Sí? Hemos mencionado que en esta historia, cuando llegamos al primer día del primer mes, el fanatismo se manifiesta. Sí, el fanatismo se ha manifestado en el adventismo en general, con toda clase de vientos de doctrinas. Pero el fanatismo, especialmente desde hace 1 año, que comenzamos a experimentar más o a comprender más acerca de la luz del mensaje del segundo ángel, el fanatismo se ha introducido en nuestro propio movimiento y se está experimentando. No, cuando hablamos de fanatismo, no estamos hablando de formas exageradas como las que se manifestaron en esta historia, donde aplaudían incesantemente y hacían cosas evidentemente extrañas. No es esta clase de fanatismo la que se manifiesta aquí. Es una clase sutil, que tiene toda la apariencia de verdad, pero que no está fundamentada en la luz que Dios ha estado dando durante todos estos años, sobre todo en los patrones proféticos. Pero cuando nosotros comenzamos a seguir al Cordero,
por donde quiera que va, Él nos va a ayudar a entender la diferencia entre las falsificaciones que hay disponibles en este movimiento con respecto al clamor de medianoche y lo que nosotros consideramos con toda seguridad es el verdadero clamor de medianoche, que es lo que se está desarrollando en armonía con la luz que se ha predicado desde 1989. Y es mi oración que esta información haya podido ser de utilidad y que pueda ayudarnos a ir comprendiendo esa luz que el Señor está abriendo y sobre todo entender cuán solemne es prepararnos de manera que no seamos encontrados como vírgenes insensatas, sino que al llegar el poder del clamor de medianoche en toda su intensidad, podamos ser de aquellas vírgenes que han estado comprendiendo y internalizando en su experiencia esta información. Que el Señor bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, hemos podido, con esfuerzos endebles, tratar de cubrir esta información que es extensa y amplia y que de ninguna manera la comprendo en su totalidad. Estoy recién comenzando a comprender algo acerca de esto. Y hay muchos otros siervos tuyos que están también comprendiendo de esta luz poderosa que estás abriendo ante los ojos de tu pueblo con respecto al tiempo de tardanza y el verdadero clamor de medianoche. Es nuestra oración que todos aquellos que tengan oportunidad de accesar a esta información puedan analizarla con oración, con escudriñamiento de corazón, pidiendo la obra de tu Espíritu Santo que nos ayude a discernir la verdad. Y que en este tiempo que estamos viviendo, donde estamos viviendo un zarandeo, no solamente en el adventismo en general, sino incluso dentro de los círculos de la verdad presente, entre aquellos que profesamos haber aceptado la verdad de estos diagramas, también nosotros estamos siendo sometidos a prueba y cualquiera de nosotros puede caer. Pedimos que nos des la humildad necesaria para aferrarnos únicamente a ti. Pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén.